La Navidad nos trae al Redentor Jesucristo, por medio de la corredentora María Inmaculada y bajo el amparo de San José. Así lo quiere Dios. El Papa Pío XI, refiriéndose en especial a los jóvenes, dijo que debían imitar el pensamiento y deseos de María Santísima, nuestra Madre y nuestra Corredentora. Y también se refirió a Nuestra Señora como Corredentora el 28 de abril de 1935, durante un mensaje con motivo de la clausura del Año Santo en Lourdes. Madre, la más fiel y misericordiosa, vos, que como corredentora y socia de los dolores de vuestro querido Hijo lo asististeis cuando ofrecía el sacrificio de nuestra redención en el altar de la cruz. Conservad en nosotros e incrementad día con día, os lo suplicamos, los frutos preciosos de nuestra redención y vuestra compasión. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. La Santísima Virgen María, en sus apariciones de Ámsterdam en Holanda, como Nuestra Señora de todos los pueblos bajo esa advocación, apariciones aprobadas en el año 2002 bajo el pontificado de Juan Pablo II, avisó que este quinto dogma mariano, María corredentora, abogada y medianera de todas las gracias, sería el dogma más importante de todos, y que encontraría muchas resistencias dentro de la Iglesia católica. No le faltaba razón, lo estamos viendo. Bergoglio llegó a burlarse diciendo que era una tontería hablar de este quinto dogma mariano y dijo directamente que María no es corredentora, así, contra 8 papas anteriores a él que dijeron que sí lo es, claro. Ya sabemos lo que es Bergoglio. Un destructor, y no nos extraña en absoluto que sea de los que resisten y van en contra de este dogma tan importante y que supondría el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Vamos hoy a leer un artículo muy extenso y a la vez muy profundo de Antonio José Sánchez Sáez, que nos habla sobre este quinto dogma mariano. Y también vamos a dar voz a nuestro querido Agustín Aranda, que contesta las inquietudes de una suscriptora que le preguntaba sobre la identificación de San Juan Bautista como el precursor del Mesías y si podíamos también identificar a Nuestra Señora como precursora en estos fin de los últimos tiempos, con tantísimas apariciones en los últimos 200 años, como precursora, como decimos, de la segunda venida en gloria. Si la primera tuvo como precursora a Juan Bautista, ella se pregunta, ¿y a lo mejor la Santísima Virgen María no está haciendo el papel de precursora de nuestro Señor? Bueno, algo así dijo San Luis María Griñón de Montfort, pero luego... Hola Arturo, pues mira, sobre la corredención de María, una suscriptora de tus canales me preguntó lo siguiente. Me dijo en un mensaje: Agustín, igual que el precursor del Señor fue San Juan Bautista, ¿podríamos considerar que la precursora de su parusía es la Virgen María? A mí me pilló un poco en frío y yo le respondí esto. Le dije, en cierto modo sí, es equiparable. La diferencia es que María, más que precursora, es la que nos prepara de modo escatológico para un tiempo que ella ya conoce, a diferencia de San Juan Bautista, que estaba vivo y no conocía el futuro. Pero sí hay similitudes. Y ella me preguntó, ¿entonces la consideramos precursora? Y yo le dije, pues nunca lo había oído así, pero creo que sí sería correcto y yo no veo ningún fallo en ello. Bueno, y ahí quedó la cosa. A ver, estrictamente los precursores del Señor en su segunda venida serían los 2 testigos, Enoc y Elías. De hecho, el Señor ya se refirió a San Juan Bautista como es Elías, si queréis creerlo. Esa frase un poco misteriosa del Señor, porque Elías ya vino en la figura de San Juan Bautista. Bueno, María sí, pero un sí mayúsculo, sí es corredentora. Y para justificar esta afirmación, pues vamos a echar mano de diferentes bloques, ¿no? Con este artículo, el autor quiere compartir las cosas que ha sacado en claro sobre la corredención de María, en la cual cree firmemente, y que la verdad, pues muchos papas ya nos han hablado de ella.
El 25 de marzo de 1945 comenzaron las apariciones de la Santísima Virgen Aida Pederman, el día de ni más ni menos que de la Encarnación, 25 de marzo de 1945. Se trata de unas apariciones aprobadas por la Iglesia por mano del obispo de Haarlem, Ámsterdam, José María de Punt, el 31 de mayo de 2002. Las apariciones se iniciaron exactamente 600 años después del famoso milagro eucarístico en Ámsterdam. Entre otros mensajes importantísimos, nuestra Madre le pide a la Iglesia que proclame el quinto y último dogma mariano: María corredentora, medianera de todas las gracias y abogada. La propia Virgen le indicó a Aida que en esta imagen que vamos a ir viendo mientras vamos comentando el artículo, que en esta imagen queda resumido el dogma. Y efectivamente vemos a María reinando bajo la cruz sobre la tierra, una tierra donde ya no aparece la serpiente infernal. Arriba se lee: María, Madre de todos los pueblos, escrito en holandés, que alude a la maternidad sobre todos los hombres, el encargo que recibió de Cristo al pie de la cruz justo antes de su muerte. Por cierto, recordemos que una imagen de la Virgen de Ámsterdam fue la que lacrimó 101 veces en Akita, Japón, en las apariciones aprobadas también en Japón, del año 1973 al 75. Y en otras apariciones de la Virgen, especialmente apocalípticas, también aprobadas, son apariciones apocalípticas aprobadas por el obispo Niigata, Monseñor John Ito, el obispo de Niigata. Sus lágrimas nos llaman a la conversión urgente ante el terrible futuro próximo que se cierne sobre el mundo y especialmente sobre la Iglesia. Ahí tenemos las imágenes de Nuestra Señora de Ámsterdam en su advocación de la Virgen de Akita. La Virgen dijo también en Garabandal, 1961 al 65, que el día del milagro, allí profetizado, que seguiría al aviso y previo al castigo, coincidiría con un evento feliz para la Iglesia, que no se da sino cada cierto tiempo. Muy posiblemente ese acontecimiento feliz sea la proclamación del quinto dogma mariano. De hecho, Conchita, una pregunta que se le hizo en el año de 1974 sobre el tema, contestaba lo siguiente: es un hecho singular en la Iglesia que ocurre en contadas ocasiones y que nunca ha sucedido en mi vida. No es nada nuevo ni extraordinario, sencillamente es algo raro, como la definición de un dogma, algo que afectará a toda la Iglesia. Ocurrirá el mismo día que el milagro, pero no como consecuencia de éste, sino por pura coincidencia. En el aviso, la Virgen en Garabandal le dijo a las niñas que veremos nuestra alma tal y como Dios la ve. Será una especie de juicio en pequeño, un anticipo de nuestro juicio particular y a la vez una nueva rociada del Espíritu Santo sobre el mundo, de modo que, al igual que los apóstoles temerosos recibieron el Espíritu Santo en el cenáculo y eso les permitió perder el miedo a los judíos y salir a evangelizar, cuando los apóstoles de los últimos tiempos vean confirmada su fe en el aviso, recibirán la fortaleza para predicar en los tiempos del Anticristo, que se habrá enseñoreado de la Iglesia. Y es por eso por lo que la oración que la Virgen pidió en Ámsterdam que se difundiera en este fin de los tiempos habla de la venida del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que también ha de transformar el mundo en nuevos cielos y nueva tierra. Y vamos con la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Que un día era María no significa de ningún modo que ya no debemos llamar María a la Santísima Virgen, como repetimos tantas veces cuando rezamos el Santo Rosario. Significa más bien que queremos conocer a María, no solo por su nombre, no solo por su nombre, fijaos, sino también por su vocación como madre espiritual y para que nuestra relación con ella llegue a ser como la de un niño, dice el padre Paul María Sigui. Es decir, en este fin de los tiempos María quiere recordarnos su papel como madre de todos, incidiendo de nuevo en aquel encargo que Cristo le dio bajo la cruz, en estos tiempos difíciles que se nos vienen encima de apostasía y gran tribulación.
en que necesitaremos de su protección para no caer en la desesperanza ni en la herejía que se difundirá por toda la Iglesia, menos por su resto fiel. Expongo a continuación algunos pensamientos que creo pueden servir para apoyar la futura proclamación del dogma de María Corredentora. Primero, la interpretación correcta de la corredención mariana. Corredimir es un verbo que implica una dualidad. Cristo es el Redentor, pero hay otra que es corredentora. Esta corredención no implica unos mismos méritos de ambos, sino una participación conjunta en la labor de la redención del género humano. De hecho, el que redime es Cristo y la que corredime María. Porque Dios quiso que su Hijo naciera de mujer y no que apareciera en el mundo a la edad adulta y de manera milagrosa en mitad del éter, porque para poder redimir al hombre era necesario que el Salvador se encarnara en una mujer, para así, naciendo y muriendo como hombre, y resucitando luego, poder elevar la naturaleza humana caída por el pecado original a su estado prístino. Dicho de otra forma, la encarnación era imprescindible para que Cristo pudiera redimir al hombre, y por eso María era necesaria en ese plan. El papel de María, pues, en la obra salvadora de su Hijo fue querido por el cielo. Y vamos a intentar clarificarlo. La Iglesia ha preferido hablar de que María es colaboradora de la redención, en lugar de corredentora. Aunque ya hemos dicho también que muchos papas ya la han calificado directamente como corredentora, pero bueno, ha insistido mucho en este papel, como dice aquí, de colaboradora en la redención. Ya San Agustín atribuye a la Virgen la calificación de colaboradora en la redención, de Sancta Virginitate, título que subraya la acción conjunta y subordinada de María a Cristo Redentor. El Concilio Vaticano II tuvo muy presente esta doctrina y la hizo suya, subrayando la contribución de la Virgen Santísima no sólo al nacimiento del Redentor, sino también a la vida de su cuerpo místico a lo largo de los siglos en la Iglesia. María colaboró y colabora, dice la Lumen Gentium, en la obra de la salvación. Refiriéndose al misterio de la Anunciación, el Concilio declara que la Virgen de Nazaret, abrazando la voluntad salvadora de Dios, se entregó totalmente a sí misma como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Con él, y en dependencia de él, se puso por la gracia de Dios Todopoderoso al servicio del misterio de la redención. A mi juicio, la clave está en interpretar la corredención de María como una labor de inferior rango, evidentemente que la de su Hijo, pero con una importancia superior a la de una mera colaboradora, expresión esta que puede llamar al equívoco porque un colaborador es alguien intercambiable por otro colaborador o simplemente prescindible. Y es por eso por lo que creo que su labor de corredención se entiende mejor si hablamos de María como colaboradora necesaria. Sí, es cierto que Dios lo puede todo, pero tras el pecado original requería de una mujer inmaculada que le diera su carne y su sangre. Así, desde el momento en que Dios decide que Cristo ha de venir al mundo para salvar al hombre, precisa de una doncella virgen, algo que ya se insinúa en el protoevangelio, y su papel se hace pues necesario, no contingente, imprescindible. Y en ese sentido ella corredime, porque entre la voluntad salvadora de Dios Padre y la salvación definitiva por Cristo, interpuso Dios la libertad de María, para aceptar o rechazar dicho plan. Es algo que sorprende, pues todo un Dios, que no cabe en el universo, se la juega todo a que una pequeña y santa doncella acepte su voluntad. Porque si Dios necesita de nosotros mismos para salvarnos, también necesitó de María para redimir al hombre. Aquí la expresión correcta, aunque se sobreentiende, es quiere necesitar, no que nos necesite. Dios no necesita, obviamente, quiere necesitarnos. Por propia voluntad, libremente, quiere contar con nosotros. Al ser la única mujer inmaculada de la historia, única, pensada por Dios desde antes de la creación del mundo, era o ella o nadie. Y por eso, María no es una mujer más, sino la mujer con mayúsculas, y así la llama en varias ocasiones su Hijo, porque Dios ha hecho obras grandes en ella. Y en alguien tan pequeña y humilde quiso Dios que se suspendiera por un instante la inmarcesible grandeza de la promesa hecha a Abraham sobre la venida del Salvador, desde que el arcángel Gabriel se le aparece y le anuncia hasta que ella pronunció su sí, quiero. Su participación, al ser única,
era de un grado superior al de una mera colaboradora o cooperadora. Así lo intuyó el más mariano de los papas recientes, Juan Pablo II, cuando dijo: atentos a las palabras del Papa Juan Pablo II. El término cooperadora aplicado a María cobra, sin embargo, un significado específico. La cooperación de los cristianos en la salvación se realiza después del acontecimiento del Calvario, cuyos frutos se comprometen a difundir mediante la oración y el sacrificio. Por el contrario, la participación de María se realizó durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre. Por tanto, se extiende a la totalidad de la obra salvífica de Cristo. Solamente ella fue asociada, de ese modo, al sacrificio redentor, que mereció la salvación de todos los hombres. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. El particular papel de cooperadora que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina. Engendrando a aquel que estaba destinado a realizar la redención del hombre, alimentándolo, presentándolo en el templo y sufriendo con él, mientras moría en la cruz, cooperó de manera totalmente singular en la obra del Salvador. Y esta es la clave: cooperó María totalmente de forma singular en la obra redentora del Salvador. Singular, única. Y porque así lo quiso Dios, podemos decir, entre comillas, imprescindible, porque así lo quiso Dios, no por otra cosa, pero de manera única. Por eso le llamamos corredentora. Seguimos leyendo. Y esto lo decía en la Lumen Gentium el 61. Aunque la llamada de Dios a cooperar en la obra de la salvación se dirige a todo ser humano, la participación de la Madre del Salvador en la redención de la humanidad representa un hecho único e irrepetible. Hecho único e irrepetible. Esto es una catequesis del Papa Juan Pablo II el 9 de abril de 1997. Segundo punto. El sí de María, condición necesaria para la redención. A ver qué es lo que habíamos puesto. En el punto 1 habíamos comentado, por tanto, lo repetimos, el punto 1 era la interpretación correcta de la corredención mariana. Ya la hemos leído, la hemos comentado. Vamos con el punto 2, que es el sí de María, condición necesaria para la redención. Siendo esto así, la aceptación por María ante el arcángel Gabriel de la encarnación de Cristo es una condición necesaria para su concepción y nacimiento. Como vemos, no es que los méritos de María sean equiparables o compartibles con Cristo, sino que su participación es de otro orden, espiritual e ineludible, como un prius o requisito sine qua non para que Cristo pudiese redimir al mundo. Al traer a Cristo al mundo, María es un instrumento único de su misericordia, pero también de su justicia, pues como le dijo Simeón, he aquí que éste está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 34 al 35. Al traer a Cristo, María trae la cruz al mundo, que debe ser el centro. En uno de sus mensajes en Ámsterdam, ella dijo: no yo, sino la cruz. Fijaos, al traer a Cristo, María trae la cruz al mundo. Y tenemos que observar cómo es el cuadro de esta advocación de Nuestra Señora a todos los pueblos. María trae la cruz al mundo, que debe ser el centro, El centro tiene que ser la cruz. María nos pone a mirar a la cruz, a mirar a Cristo. En uno de sus mensajes en Ámsterdam ella dijo: no yo, sino la cruz. El 16 de diciembre de 1949. Vamos con el punto tercero. María es reina. María es reina. Como reina es reina de la Iglesia, de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, de todos los santos, del Santísimo Rosario, de la familia y de la paz. Pero no es reina porque sea esposa del Rey, Cristo, sino porque es madre del Rey. Porque siempre el Rey es hijo de una reina. Aquí, su reinado le viene por ser madre del Rey, el Hijo, y por ser hija del Rey, el Padre, y por ser esposa del Rey, el Espíritu Santo. Así lo confirma el Salmo 45, versículos del 7 al 12. Atentos a esta palabra de Dios.
Tu trono es de Dios para siempre jamás, un cetro de equidad, el cetro de tu reino. Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra y aloe y casia son todos tus vestidos. Desde palacios de marfil laudes te recrean. Hijas de reyes hay entre tus preferidas. A tu diestra una reina, con el oro de Ofir. Escucha, hija, mira, y pon atento oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu Señor, póstrate ante él. Que María esté a la derecha de Cristo en el cielo, no los hijos del trueno, como quería la madre de los Boanerges, expresa claramente su papel central en la salvación del orbe. Esto es importantísimo, ¿eh? María está a la derecha de Cristo en el cielo. Esto nos lo había dicho en otra revelación y lo habíamos comentado ya en otro vídeo. Seguimos. Cuarto, María es la nueva Eva, la mujer nueva. Y que Eva fue la causa del tropiezo de Adán, antecediéndole en la caída y siendo necesaria para que él pecase. Pues de igual modo también María es condición previa para que naciera el Salvador, la salud de los hombres, Yeshua, antecediéndole en el tiempo. Si Eva fue condición necesaria para el pecado de Adán, María fue condición necesaria para la salvación del mundo por Cristo. María, por tanto, es la nueva Eva, la mujer nueva. Como hemos dicho, si Eva fue condición necesaria para el pecado de Adán, María fue condición necesaria para la salvación del mundo. Seguimos. Punto quinto. Corazón de Jesús, corazón de María. Que la salvación del mundo fue obra de los dos sagrados corazones lo tenemos confirmado por la Sagrada Escritura en el bellísimo episodio de la presentación en el templo. Cuando San José y María presentan dos palomas o pichones como sacrificio al sacerdote del templo, para su purificación y presentación del niño. Esas dos palomas, hermanos, ¿no eran acaso Jesús y María que habrían de inmolarse para la salvación de los hombres, uno de forma real y la otra de forma mística? La prescripción de esa ofrenda, según se cuenta en Levítico, era para las parejas humildes que no podían ofrecer una res, y se dice que una paloma era para holocausto, Cristo, y la otra para la expiación del pecado, María, que con su sí expió el pecado de Eva con los sufrimientos enormes padecidos durante toda su vida. Sexto, María murió místicamente en el Calvario. Que María murió místicamente junto a su hijo en el Calvario se lo predijo el anciano Simeón a María, también en la presentación. Allí él le dijo que una espada te atravesará el pecho. Esa es una descripción no metafórica, sino real. María fue igualmente ejecutada, entre comillas, o mejor dicho, autoinmolada, como Cristo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, Juan 10:18, y por amor a los hombres, como Cristo. Solo que en su caso no sobre la cruz, sino bajo ella, en una escala inferior, claro, como una nueva Eva, bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cristo murió realmente, y a la vez su madre lo hizo místicamente, traspasándole el corazón la misma espada de la muerte de su hijo, al igual que una misma bala mata a dos soldados que están uno detrás del otro, como lo están sus sagrados corazones. Así, al sufrimiento del hijo se sumó el sufrimiento de la madre, siendo como son idénticos ambos corazones, ya que Cristo lo recibió por entero de su madre, al igual que su carne y su sangre, y María de Dios. El corazón de Jesús es el de María y el de María el de Jesús. Y esa comunión inseparable de voluntades y de sufrimientos no puede romperse por la muerte, sino que uno acompañó al otro espiritualmente en el padecimiento y la muerte y más allá en la resurrección. La profecía de Simeón se cumplió literalmente, y por eso la Iglesia sabia une las fechas del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María, 8 de junio y 9 de junio. Y es imposible, dice San Aníbal de Francia, es imposible que en este ejercicio el alma no se encuentre con la dolorosísima Madre María, y no se una a la misma compasión y a los mismos afectos incomprensibles de la dolorosa Madre de Dios. Será un vivir con Jesús, sufriente, y con María, doliente,
y un cosechar todos los inmensos eternos bienes para sí y para todos. Imaginemos el dolor de María cuando tuvo que refugiarse en una cueva para traer a su hijo al mundo, cuando buscaban a su hijo para matarle y tuvo que salir de su tierra a una tierra extraña, afrontando un futuro incierto y de privaciones. Imaginemos su amargura de madre cuando Herodes ordenó la muerte de muchos niños de la comarca alrededor por causa de su hijo, muchos seguramente hijos de amigas y parientes, cuando se le perdió su hijo, el Hijo de Dios, cuando murió su esposo en la tierra, dejándola viuda en una época en que la viudedad suponía un auténtico daño para la mujer. ¿Y qué decir de los sufrimientos de la pasión? Séptimo, María corredimió durante toda su vida. Y es que María no sólo le donó el cuerpo a su hijo, sino que le amamantó, alimentó y cuidó hasta su muerte, y le acompañó durante toda su vida pública, siguiéndole junto con otras mujeres y discípulos, ayudándole en la intendencia. Recordemos cómo visitaba a su hijo en su peregrinar por Galilea junto con sus parientes, Lucas 8:21. María, pues, crió a Cristo para que él pudiera salir a predicar y a ofrecerse como hostia inmolada por los hombres. En esto, ella se comporta también como corredentora. De un modo parecido, San José, padre nutricio de Cristo, actuó toda su vida como cooperador de la obra redentora. Ahí lo tenemos. La Santísima Virgen María se comportó en todo momento, desde el principio hasta el final, como corredentora. Y de un modo parecido, podemos decir que San José, padre nutricio de Cristo, actuó toda su vida como cooperador de la obra redentora. Seguimos. Octavo. Pero sobre todo en la pasión. Y sobre todo, le acompañó la Santísima Virgen María durante toda la pasión. Al ser inmaculada, al no existir en ella obstáculo alguno a su amor, la Virgen tenía una capacidad infinita para sufrir, porque su corazón, su alma y su espíritu eran puros. Y en las visiones de la pasión de la beata Ana Catalina Emmerich o de María Valtorta, se cuenta cómo María le pidió al Padre la gracia de poder morir con su hijo en el Calvario, y cómo ella le acompañó en cada episodio de su Vía Crucis, recogiendo su santísima sangre tras la flagelación, siguiendo la cruz a los hombros de Jesús, aliviando a su hijo en sus caídas, estando bajo la cruz las 6 horas de su agonía. Ella sufrió el mismo martirio que su hijo, cada uno de los latigazos, escupitajos, bofetadas, golpes, injurias, calumnias, etc., que sufrió su hijo, como un acto reflejo en su propio cuerpo. Dios no le ahorró nada, sufriendo también ella su propio martirio, solo que en forma espiritual, cumpliendo en sí misma de manera perfecta lo que vio hacer a su hijo. Como perfecta discípula de Cristo, hizo lo que él nos pidió a todos: haced lo que él os diga. Como dijimos arriba, con su enorme sufrimiento, María expió el pecado de Eva y Cristo el de todos. Qué bonito, ¿verdad? María expió el pecado de Eva y Cristo el de todos. Sufrimientos morales, interiores, sufrimientos espirituales de una madre que sabe que además están ajusticiando de una manera tan injusta al único justo, al único inocente. Tremendo. Noveno, el encargo de Cristo a María bajo la cruz, momento supremo de la corredención. El encargo, atentos al encargo de Cristo a nuestra Madre del Cielo. El momento culminante de la corredención mariana lo ubicamos en las palabras de Cristo, a punto de expirar: Madre, ahí tienes a tu hijo. Nótese que ella recibió el encargo de tutelar y proteger a los hombres antes de la muerte de Cristo. Es decir, participó de la muerte de su hijo siendo ya madre de los hombres, de manera que su sufrimiento final y máximo no quedó en balde, sino que, precioso, se sumó al de su hijo para ofrecer a todos la salvación. Todo está cumplido. Tenía que ser así, porque Adán y Eva cayeron juntos en el pecado original, y Cristo y María juntos de consumo abren a los hombres las puertas del paraíso. María sacerdotisa. En la misa revivimos y actualizamos el sacrificio único de Cristo en el Calvario,
como nos enseñó el Padre Pío, en cada Santa Misa el sacerdote oficia la ceremonia de la inmolación del Señor por la salvación de los hombres. María, en cierta medida, ofició este sacrificio como sacerdote, ofreciendo a su Hijo a la humanidad, asistiendo a su crucifixión, agonía y muerte, como lo hacen en cada misa los sacerdotes. Coram Deum, por cierto. Y cuando José de Arimatea y Nicodemo lo descienden a los brazos de su madre, ella le comulga, le recibe ya sacrificado. Este papel de María como sacerdotisa lo vemos apuntado también en la encíclica Ad Diem Illum Laetissimum, de 2 de febrero de 1904 de San Pío X, sobre la devoción a la Santísima Virgen, cuando dice en el apartado titulado María Corredentora. A todo esto hay que añadir, en alabanzas de la Santísima Madre de Dios, no solamente el haber proporcionado al Dios unigénito que iba a nacer con miembros humanos, la materia de su carne con la que se lograría una hostia admirable para la salvación de los hombres, sino también el papel de custodiar y alimentar esa hostia e incluso, en el momento oportuno, colocarla ante el ara. Recordemos que sacerdos, sacerdote, significa el que ofrece lo sagrado, algo que María hizo durante toda su vida y especialmente al pie de la cruz. En esto participa íntimamente también de la corredención, ofreciéndole al Padre la sangre purísima de su Hijo, con la que habríamos de lavarnos del pecado original. Punto 11. María corredentora también tras la muerte de Cristo. María Santísima no sólo corredimió antes de la muerte de su Hijo, sino también especialmente tras ella, porque desde su muerte, el Viernes Santo hasta su resurrección del domingo, fue ella la única representante de Iglesia, la que albergó en su pecho la esperanza de la resurrección y permaneció serena y orante, esperándola. Fue ella la que reunió a los apóstoles, asustados y descreídos, en el cenáculo, inspirándoles la esperanza de la resurrección. Y fue ella quien llamó a su divino esposo, el Espíritu Santo, sobre el sagrado colegio apostólico para que pudieran salir a evangelizar el mundo. Recordemos uno de los mensajes de la Virgen en Ámsterdam. Y la Señora permaneció junto a sus apóstoles hasta que vino el Espíritu Santo. De la misma manera la Señora puede venir donde sus apóstoles y pueblos de todo el mundo para traerles de nuevo el Espíritu Santo. Cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. 31 de mayo de 1954. Pues sí, esta es la verdadera paz que estamos esperando, no la falsa paz que trae el AC y que el falso profeta o su precursor o el destructor, el propio Bergoglio, líder de la Agenda 2030, que todavía está por confirmarse plenamente que sea o no sea el falso profeta. Bueno, pues Bergoglio, como buen destructor y como buen preparador, alfombrando ya el camino al AC, al anticristo, pues pregona una falsa paz irenista, que es lo que ya nos dijo Soloviev y el cardenal Biffi comentó en los ejercicios espirituales en el Vaticano en el año 2007 al Papa Benedicto XVI. El anticristo será pacifista, ecologista y ecumenista. Pero es que esa paz, esa verdadera paz, como hemos leído ahora, que dijo la Virgen en este mensaje del 31 de mayo de 1954, es la verdadera, no la falsa paz del anticristo. Repito, el último dogma de la historia mariana, cuando sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. Punto 12. San Juan, prefiguración de la humanidad corredimida por María. Esa protección la ejerció también con San Juan, el único apóstol que no huyó y que permaneció junto a la cruz, modelo y metáfora del resto fiel que ha de quedar en la Iglesia cuando se difunda por doquier, dentro de poco, la gran apostasía. Justo por estar con ella, San Juan no tuvo miedo, y justo por estar con ella, los romanos y los judíos no se atrevieron a tocarle. 13. María, la oveja sin mancha. Si Cristo es el Cordero sin mancha, su madre debía ser igualmente oveja sin mancha. Y lo es, inmaculada, porque si María no hubiese sido creada inmaculada desde el primer instante de su concepción, Cristo no habría podido encarnarse en este mundo.
María, Madre de la Iglesia. Adán se encontraba solo y Dios le dio a una compañera. En ese sentido, Eva prefiguraba lo que sería la Iglesia para los hombres. Eva sale del costado de Adán, como la Iglesia sale del costado de Cristo. Y era María quien se encontraba bajo las alas del Cordero de Dios cuando Longinos abrió su corazón. María es así recreada como madre de la Iglesia, puesto que ya era madre de Cristo y de los hombres. 15. María corredentora en la batalla final contra el dragón. Pero la Virgen aún ha de jugar igualmente un papel esencial en la corredención, cuando muy pronto ella traiga de nuevo a su Hijo al mundo, en gloria y majestad, en su parusía, al igual que lo trajo en su día en pobreza y humildad. Pues así es, la Virgen aún ha de jugar igualmente un papel esencial en la corredención cuando muy pronto ella traiga de nuevo a su Hijo al mundo en gloria y majestad en su parusía, al igual que lo trajo en su día en pobreza y humildad. Primero lo trajo en pobreza y humildad y ahora lo trae pues en todo lo contrario, en gloria, en majestad, en la majestad de la parusía. Y será ella quien con los consagrados a su inmaculado corazón le pise la cabeza al dragón. Será ella la que protegerá ese resto de la herejía y la apostasía, ese río de agua sucia de la nueva era de Aquarius, que el dragón lleva años vertiendo sobre la tierra y la Iglesia. Y será ella el nuevo Moisés que guiará ese resto fiel por el desierto durante los 3 años y medio de gran tribulación que ya se nos vienen encima, en la que el anticristo perseguirá a muerte a la mujer vestida de sol. 16. La última devoción que Dios dejó al mundo para su salvación, el Inmaculado Corazón de María. Aparte del rosario, la última devoción que Dios dio al mundo para su salvación, como dijo la Virgen en Fátima, es la devoción de los 5 primeros sábados de mes y la consagración al Inmaculado Corazón de María. En esto vemos, como dijo Sor Lucía, que está próximo el fin de los tiempos, por ser esa la última devoción, el último recurso divino para la salvación y redención del mundo. ¿Y por qué esa en particular y no otra como la Santa Faz o la Santa Sangre o la devoción a las 5 llagas u otras muchas? Lo he meditado mucho y creo que es porque María es también piedra de tropiezo para los que no están en la auténtica fe, pues es rechazada por muchos católicos tibios, por muchos protestantes, por muchos sabios e intelectuales y teólogos envenenados por el racionalismo y el análisis crítico de la Biblia. La humildad, la sencillez y la pureza de María sólo son apreciadas por los que, por la gracia de Dios, mantienen un corazón de niño sin el cual nadie verá a Dios. Y porque María será un obstáculo irremovible para los que en la Iglesia católica, la única verdadera, están promoviendo un falso ecumenismo con una falsa misa y una licuefacción de los dogmas. Acabamos este artículo de nuevo con las inspiradísimas palabras de San Pío X en Ad Diem Illum Laetissimum. Con estos presupuestos volvemos a nuestro propósito. ¿A quién le parecerá que no tenemos derecho a afirmar que María, que desde la casa de Nazaret hasta el lugar de la calavera estuvo acompañando a Jesús, que conoció los secretos de su corazón como nadie y que administra los tesoros de sus méritos con derecho, por así decir, materno, es el mayor y el más seguro apoyo para conocer y amar a Cristo? Esto es comprobable por la dolorosa situación de quienes, engañados por el demonio o por doctrinas falsas, pretenden poder prescindir de la intercesión de la Virgen. Desgraciados infelices, traman prescindir de la Virgen para honrar a Cristo e ignoran que no es posible encontrar al niño sino con María, su madre. Hermanos, es certísimo que la devoción a la Virgen nos acerca más a la santidad, porque ella indefectiblemente nos lleva a su Hijo, a Jesús por María. Ella no es el centro, pero está en el centro. Padre Joseph Kentenich. Viva María Santísima Corredentora. Oh gloriosa Dómina, oh gloriosa Señora, elevada sobre las estrellas que en vuestro seno santificado habéis criado providencialmente a vuestro Creador.
Lo que nos quitó la triste Eva vos lo devolvéis por vuestra santa fecundidad. Vos sois el camino que hace entrar en el cielo a los que lloran. Vos sois la puerta del gran Rey, la brillante entrada de la luz. Pueblos redimidos, cantad a la vida dada por la Virgen. Gloria a vos, Señor, que habéis nacido de la Virgen, así como al Padre y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. San Venancio Fortunato. Bueno, María sí, pero un sí mayúsculo, sí es corredentora. Y para justificar esta afirmación, pues vamos a echar mano de diferentes bloques, ¿no? Yo he pensado estructurarlo de la siguiente manera. Primero, podemos mirar la Sagrada Escritura. El Génesis, los Evangelios y el Apocalipsis. Ahí María es la mujer. Así que la Sagrada Escritura pues ya habla en favor de que es corredentora. El segundo bloque. El magisterio de los últimos 8 papas, desde Benedicto hacia atrás, y especialmente San Juan Pablo II, pues ya ha ido todo en esa dirección, que es corredentora. Bueno, hago un inciso, cada uno de estos bloques daría para una catequesis de 2 o 3 horas, o vaya usted a saber, pero claro, aquí no podemos extendernos mucho. El tercer bloque, las apariciones marianas. He elegido 7. Las 5 primeras aprobadas: Medalla Milagrosa, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, Fátima, Akita, Ámsterdam, y las 2 últimas no van a ser aprobadas por razones obvias, Umbe y Prado Nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque Umbe es nuestra tan trabajada aparición de Umbe, es la que habla de que el vértice de la Iglesia va a ser tomado por el enemigo, y Prado Nuevo nos habla de la gran tribulación y de la corredención de María. Entonces no esperemos que ya sean aprobadas. Bueno, pues esas apariciones marianas habría más. Pues cualquiera que las estudie verá que María sí es corredentora. El cuarto bloque sería pues una serie de sucesos escatológicos que están próximos, que todavía no han sucedido, y que preceden a la parusía, tras los 7 años del reinado del Anticristo. Serían pues estos 3 grandes bloques, que van a ser pues 3 aldabonazos, 3 martillazos en la cabeza del enemigo, y por eso están trabajando tanto pues para que no se hable de ellos, para decir que no son verdaderos, para decir que, bueno, Bergoglio ya ha consagrado Rusia al Inmaculado Corazón de María. Son los 3 siguientes bloques en este orden, más o menos. Bueno, más o menos no, es que tienen que producirse así. Primero, la proclamación del quinto dogma, que se tendrá que hacer un 31 de mayo. Ese hecho será fundamental, porque con esa proclamación, que esperemos que Benedicto sea quien la haga o lo deje testamentado, pues María será reconocida como medianera, abogada y corredentora. En segundo lugar, vendrán el aviso y el segundo Pentecostés. Y en tercer lugar, ya como anticipo del milenio eucarístico, pues Rusia será consagrada, pensamos que puede ser Pedro Romano, al Inmaculado Corazón de María. Pero antes tendrá que develarse el tercer secreto de Fátima, aunque, bueno, ya el tercer secreto de Fátima, con lo que sabemos por el padre Gobi y por Umbe y por Prado Nuevo, pues ya está desvelado. Bien, el quinto bloque que soporta que María es corredentora, pues son que sus 4 dogmas ya aprobados son una base firme y sólida para soportar el quinto, el de la corredención. Lo que pasa es que los 4 primeros dogmas hacen referencia a la propia Virgen María, y el quinto no. El quinto sirve para proyectar su amor y su omnipotencia y su corredención hacia la humanidad. Bueno, el sexto bloque, pues con todo lo anterior, pues nuestra razón nos dice que sí es corredentora. O sea, lo principal es la fe, pero también tenemos una razón, y cualquiera que se ponga a estudiar y a ensamblar las piezas de todo este mosaico, verá que sí, que ella lleva corredimiendo 2000 años. Los 7 dolores de María no concluyeron con el séptimo, que fue la sepultura, hace 2000 años. Igual que el papel de María no terminó con su coronación como reina de cielos y tierra, que es el quinto misterio glorioso del Rosario. No se quedó ahí, ¿no? No dijo María, bien, ya he sido coronada y aquí me quedo en el cielo. Pues no, sus dolores continúan.
y más corredentores que los dolores de la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, pues no hay nada en el mundo. Y para demostrar que esos dolores de corredención continúan, en paralelo a su oración continua, omnipotente, porque María es la omnipotencia suplicante, porque esos dolores no están solos, van acompañados de la omnipotencia suplicante. ¿Cómo no van a ser escuchados por Dios? Pues bueno, vamos a terminar o a refrendar esta argumentación con el importantísimo mensaje que la Virgen pura y dolorosa dio en Umbe el 23 de mayo de 1971. Para aquellos que nos siguen, pues ya saben que es el mensaje central de Umbe, tan dificilísimo, tan encriptado, que conseguimos descifrar, y luego con la ayuda de una religiosa española pues terminamos de explicar. Bueno, pues este mensaje comienza así: por todos mis hijos, mis ansias y dolores no tienen fin. No tienen fin. Ella sigue sufriendo por todos sus hijos. ¿Cómo no va a tener ese dolor de la Madre de Dios un valor corredentor? Y luego, por contra, si hacemos la negativa y acudimos al antimagisterio de Bergoglio, pues quien dijo que el quinto dogma es una tontera, pues podemos concluir que si el enemigo de la Iglesia ataca el quinto dogma, entonces es verdadero. A ver, para asuntos de fe y moral hay que hacer y creer en lo contrario que enseña la antiiglesia vaticana actual. Y así acertaremos, ¿verdad? Bueno, pues estos bloques se podrían desarrollar abundantísimamente, pero bueno, no es el tema de este vídeo, y yo pues con el empujoncito que esta amiga nuestra, esta suscriptora, nos ha dado, pues me he permitido aquí hacer un pequeño resumen. Pues buenísimo, y que era necesario que compartiéramos. Aquí tenéis esta imagen tan bonita de la Santísima Trinidad, con la corredentora al pie de la cruz. Fijaos, la corredentora al pie de la cruz, ahí la tenemos. Preciosa, ¿verdad? Pues María Corredentora, ora pro nobis peccatoribus. María Corredentora, que en la Navidad nos trae al Redentor, porque así lo quiere Dios, no por otra cosa. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que hundiera María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.